Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Hoy tenemos la agradable presencia de la doctora María Isabel Rodríguez, rectora de la Universidad de El Salvador durante el periodo de 1999 a 2007. Bienvenida, doctora, buenas noches. Muy buenas noches, María Teresa, un gran gusto de estar con usted y de estar en Gente Ve. Por supuesto que en Gente Ve, figuras como la de la doctora María Isabel Rodríguez son sumamente bienvenidas, y sobre todo para hablar de un tema tan importante como el reciente aniversario del 175 aniversario de la Universidad de El Salvador el pasado 16 de febrero, y precisamente sobre eso va a versar nuestra conversación y algunos otros temas. Pero antes queremos tenerle una nota a continuación de parte de la periodista Diana Gallardo. Entre diversas gestiones y audiencias, el 16 de febrero de 1841 se firmó por el diputado presidencial Juan José Guzmán y los diputados secretarios Leocadio Romero y Manuel Barberena el acta de fundación de la Universidad de El Salvador, conocida por sus siglas como UES. El funcionamiento de la única universidad pública del país inició en 1847, impartiendo las asignaturas de matemáticas puras, lógica, moral, metafísica y física general, dividiéndose hasta 1880 en 12 facultades. Bajo el lema Hacia la libertad por la cultura, esta institución de educación superior ha desempeñado un papel fundamental en los ámbitos políticos, social, económico y educativo del país, teniendo entre algunos de sus hijos al poeta Roque Dalton, al líder histórico de izquierda Agustín Farabundo Martí, entre otras personalidades. La UES posee actualmente la multidisciplinaria para Central, Oriental y Occidental, contando con 12 facultades que suman un total de 169 carreras con un promedio de 60.000 estudiantes matriculados. En la actualidad, el ranking mundial de universidades en la web clasificó a la UES como la mejor universidad de este país. Bueno, un muy breve recorrido de lo que es la Universidad de El Salvador. Doctora, 175 años. Háblenos de aquellos hitos, estas grandes pinceladas, como usted dijo en su discurso, de los momentos históricos más importantes de la universidad en esta época. Bueno, yo creo que tenemos que decir en primer lugar de que la vida de la universidad ha sido una vida no muy fácil, y hay un tanto difícil, pero a lo largo de sus años, la universidad, como decía Félix Ulloa, el rector mártir, la universidad, a pesar de las dificultades, a pesar de todos los aspectos que ha tenido que combatir, es una institución que se ha negado a morir, por más que haya habido circunstancias que han tratado de hacerla desaparecer. Y yo diría que en la universidad podemos reconocer, bueno, en primer lugar, que ha sido la depositaria de la cultura nacional y de la educación y la ciencia al más alto nivel. Y eso lo tenemos que reconocer todos, cualquiera que sea su tendencia. Digo que la universidad, como depositaria de la cultura en el país, durante 125 años fue la única universidad del país, y como universidad pública ha sido la depositaria, como decía, de la cultura nacional. Durante todo este tiempo la universidad ha tenido momentos muy difíciles, diría que momentos que ha tenido a veces declinaciones, pero grandes momentos en el desarrollo científico, a grado tal que allá por los años 1800, se funda en 1841, pero en 1860 hay descripciones de científicos que le dan toda la validez a las ciencias naturales, y hay un crecimiento, un auge académico. Diría yo que la universidad ha vivido momentos de auge y además de declinación, podríamos llamarlo, y digo declinación que ha estado condicionada por aspectos, factores internos y factores externos. Factores externos, la universidad ha sufrido tremendos golpes producidos
por acciones incluso gubernamentales que han querido callar a la universidad, que no solo ha sido depositaria de la cultura, sino de la conciencia nacional, y su posición profundamente de independencia, de apoyo a las clases más vulnerables, más débiles, ha sido motivo para que ella tenga momentos muy difíciles en los que ha habido intervenciones, incluyendo intervenciones militares que han destruido su infraestructura, han asesinado a muchos de sus funcionarios, profesores, estudiantes, pero hay momentos en la universidad que yo quisiera que nuestros estudiantes, nuestros profesores y el pueblo mismo reconozca o pudiera conocer, algunos porque ya son personas jóvenes que no tuvieron esa oportunidad, conocer los grandes momentos que vivió la universidad. Y yo siempre recordaré, porque ya era estudiante a punto bueno, todo el periodo de mi carrera de medicina, viví esa época maravillosa de un rector también maravilloso, diría yo, el doctor Carlos Llerena. Carlos Llerena. Usted hizo un discurso en motivo del 175 aniversario de la universidad que le dieron en llamar la Universidad de El Salvador en lo que a ciencia y conciencia de la realidad se refiere. Usted hablaba ahí de Carlos Llerena y también hablaba de algunas figuras intelectuales que han pasado por la Universidad de El Salvador, algunas de las reformas también que ha tenido la universidad. Tal vez que nos puntualice un poco sobre estos aspectos. Yo diría que el análisis de los aspectos del desarrollo de la ciencia en la época de Carlos Llerena dejó para la universidad la creación de la Facultad de Humanidades, la creación de la Facultad de Economía, la creación del Instituto Tropical de Investigaciones Científicas, instituto que aún hace pocos años que estuve yo en Alemania, con mucha satisfacción vi sus revistas con las publicaciones científicas de la Universidad de El Salvador. En esa época se publicaba bastante, doctor. Se publicaba bastante, y es extraordinario cómo don Carlos Llerena levanta la universidad por el lado científico. Usted sabe que él fue un médico, y entonces, pero también por el lado cultural. Y si uno analiza las grandes figuras del arte, de la cultura, de la música, que visitaban El Salvador como un centro de atracción, no solo para Centroamérica, sino para otros países, puede darse cuenta que se pudo desarrollar en esa época toda una actividad cultural, una actividad científica simultáneamente. Lo grave de esa situación, y son aspectos que pasan en la vida de las instituciones, es que la figura de Carlos Llerena no fue reconocida, no es reconocida ahora. Casi no se conoce. Pero también en aquel momento hubo un movimiento que trató de acabar con su figura, y fue tan fuerte el combate contra él, precisamente porque la orientación para la universidad fue de carácter científico, técnico, y que motivó el hecho que en un momento dado que iba él a una segunda reelección, él decide renunciar, y renuncia con un dolor muy grande por todo lo que él no quería, en el fondo, dejar la universidad, pero él señala de todos los dolores que él había tenido en la vida fuera de la universidad, pero que nada le dolió más que todo ese combate interno. Entonces, no es nada raro que en la vida de la institución hayan surgido, y eso nos lo explica en las vidas de distintas instituciones, ¿verdad? Hayan surgido diferencias internas tan fuertes que han disminuido o impedido que el desarrollo de instituciones como la universidad sea un desarrollo, digamos, armónico, homogéneo y continuo. Diría yo que después de don Carlos Llerena hubo todo un proceso
de alternativas de cambios y de momentos positivos, diría, en la universidad, pero al mismo tiempo momentos de falta de entendimiento de lo que es la universidad y lo que representa para el país. Tuvimos un periodo muy importante cuando don Romeo Fortí Magaña estuvo al frente de la universidad, pero diría que el periodo más importante que sigue al periodo de Llerena es la administración de la rectoría de Fabio Castillo. Yo tuve la suerte de acompañar a Fabio Castillo, particularmente en lo que a medicina se refiere, pero él hizo una reforma importante. También médico, Fabio Castillo. También ¿verdad? médico. Ya, por ahí tenemos un... Ajá, ya son varios. Ajá. Son varios. Y realmente don Romeo Fortí Magaña fue abogado. Abogado. Bueno, pero don Carlos Llerena fue médico. Ajá. Y entonces diría yo que el respeto y la devoción que muchos de nuestros conciudadanos tienen por la Universidad de El Salvador es bien merecida. Es una institución que yo diría que podemos considerarla como intérprete de la vida nacional, defensora del pueblo, y que en sus aulas se han formado ciudadanos distinguidos, ciudadanos que se han distinguido a su vez por su entrega a las poblaciones, a la educación de los jóvenes, y debemos a la universidad, y por esto yo estoy muy contenta con que la Asamblea Legislativa por primera vez haya hecho este reconocimiento a la universidad, aunque yo no fui invitada. Aclara, pero dice. queda claro. Pero Ajá. yo reconozco que ha sido un acto muy merecido para la universidad, aunque ocurre en un mal momento para la universidad. Vamos a hablar por partes, doctora. Yo quisiera primero, antes usted inició diciendo, bueno, del exrector Félix Ulloa, Sí. En épocas difíciles, él hablaba de que la universidad se niega a morir. Hay una época complicada que atentaba contra la autonomía, la vida y la autonomía universitaria. De esta época, doctora, obviamente, pues usted hablaba, hay mucha gente que perdió su vida, inclusive estudiantes, sí, trabajadores, profesores, muchos fueron al exilio. En esta época, doctora, que fue justo cuando los años más duros de la guerra, los 60, 70, 80 incluso, hubo una gran fuga de cerebros, ¿verdad, doctora? ¿Cómo fue golpeada en ese momento la universidad? Yo siento que a mí no me expulsaron, pero tuve que salir, ¿verdad? Uno de los momentos más duros de la universidad es el año 1972. El año 72, bueno, tiene para la universidad una marca tremenda, porque no solo la intervención de ese momento no solo destruyó infraestructura física, bibliotecas, laboratorios, sino que destruyó uno de los proyectos más importantes que la universidad ha tenido, y que fue ese concurso de los profesores invitados extranjeros, profesores visitantes, como le llamábamos, pero que poco a poco se iban incorporando en la vida nuestra, porque ese fue un movimiento no solo de la Facultad de Medicina, donde quizás más se notó, sino de todas las facultades, en donde vino tanta gente de alto nivel a formar a nuestro personal y se incorporó como uno más de nuestra gente. Toda esa gente tuvo que ir, se salió, y se fueron profesores nacionales, profesores internacionales. Yo con mucho, a veces entusiasmo, pero con mucho dolor, visité en alguna ocasión, hace muchos años, varios de los departamentos de ciencias básicas de las universidades venezolanas, y veía cómo en este momento los profesores
muchos de los profesores extranjeros y muchos de los salvadoreños eran jefes de departamento, eran gente que había impulsado el desarrollo de la educación superior en Venezuela. Y esta es la fuga de nuestro personal, es decir, fue expulsado nuestro personal porque estaba la intervención militar, ¿no? Sí, y usted sabe que muchos de nuestros grandes científicos, yo recientemente recordaba con la visita reciente que nos hacía el doctor Salvador Moncada, un distinguido exalumno nuestro, que ha sido en 2 ocasiones candidato al premio Nobel en el área de la medicina y la fisiología, cómo fue expulsado del país. Pero tuvo mucha suerte, porque unas semanas o meses atrás, había sido en la misma forma convocado a ir a tránsito, a revisar sus papeles de migración, y en la misma forma se capturó a un profesor mexicano, un profesor que había sido parte de los movimientos estudiantiles de México, cuando Tlatelolco, en el 68. y resulta en el 68, y este hombre, un matemático extraordinario, realmente fue asesinado en una forma burda, diría yo, porque se fingió que él había tenido un accidente en su carro camino al Puerto de la Libertad, y todo fue tan artificial que cuando se nos invitó a nosotros a hacer el reconocimiento del lugar del accidente y todo, la investigación demostró que era todo falso, que todo había sido montado, pero igual que él, murieron otras personas y nadie ha hecho realmente el histórico de todo lo que la universidad perdió en esos momentos. Los estudios históricos que se han hecho de los procesos universitarios han sido muy parciales, se han referido a momentos y todos quizás hemos pecado de este grave defecto. Aunque, doctora, recientemente las autoridades de la Universidad de El Salvador justamente solicitaron más bien al Estado Mayor de la Fuerza Armada información sobre las ocupaciones militares de la Universidad de El Salvador de entre los años 70 a los 80 y un poco para reconstruir, volver a ver qué pasó, qué trascendencia tiene entonces esta memoria histórica. Pero fíjese que hasta cierto punto no quiero hacer ninguna crítica a ese hecho, pero pienso que es la universidad la que está obligada a hacer esa reconstrucción histórica con sus gentes. Puede que se compare con la información que del ejército o algo, pero quien fue la afectada, la que recibió ese golpe, y tenemos todavía estamos vivos mucha gente que fuimos testigos de algunos de esos momentos, y hay muchas personas todavía que pudieran contribuir a hacer un estudio completo, con una visión del organismo que fue afectado, de la institución que fue afectada. De manera que pienso, y es una sugerencia para la universidad, de que la universidad misma debe hacer un intento de recolección de esa información, incluso por parte de muchos de sus actores, porque todavía viven algunos de ellos, y otros sus familias. Y la universidad misma, que yo creo que si se colecta toda la información que está en la biblioteca de mucha de nuestra gente de la universidad, se podría hacer un estudio muy importante. Doctora, dentro de esta trayectoria, de 175 años, usted ha mencionado estos proyectos o programas de los profesores extranjeros visitantes de muy alto nivel, todo este desarrollo científico, pero también cultural, ¿verdad? Era como, digamos, la meca de la cultura en la Universidad de El Salvador. ¿Usted recuerda algunos periodos en que realmente hubo un desarrollo tecnológico, científico y de proyección social de la UES, así de manera particular? Me refería yo al momento del doctor Llerena. Del doctor. ¿Que estamos hablando de qué año, doctora? Eso es en 1940. 1940. 40.
Pero también los 60 tal vez. Bueno, luego viene otro periodo. Es que estos periodos están marcados por interrupciones o por... No hay así una continuidad. Después vienen los 60 y se lo refería yo al momento en que personas como Fabio Castillo y demás, este movimiento que se inicia un poco en medicina, y luego el movimiento educativo que sigue, ¿no?, con las áreas comunes y con todo el problema de desarrollo educativo de la universidad, y es importante también el que todos esos estudios parciales, recientemente, por ejemplo, Víctor Valle, un salvadoreño que está en Costa Rica, hacía un análisis precisamente de los 175 años de la universidad, que fue recientemente publicado, y realmente todos creo que tenemos algo que aportar y para rescatar esos momentos. Yo que viví esa década de los 60, podría decir que el desarrollo científico, las investigaciones de aquel momento podrían competir, pero sobre todo con cualquier país de nuestra región, pero particularmente una cosa importante, la formación de cuadros jóvenes a los cuales se les dio todo el apoyo necesario para que pudieran desarrollarse y producir. Para mí, una de las épocas más ricas de mi vida es el haber tenido la oportunidad de formar cuadros que iniciaban su formación como investigadores a partir del segundo o tercer año de medicina en nuestros laboratorios. Y muchos de ellos fueron autores de muchas de las investigaciones que yo produje en aquella época, y ellos eran realmente, no estaban puestos sus nombres simplemente por simpatía, no, era porque eran elementos que producían. Recientemente, hace unos meses, murió en Estados Unidos uno de nuestros investigadores más interesantes, Freddy Martínez, un investigador que para la época, aquella época, el 67 o algo así, hizo una de las investigaciones más hermosas, con tecnología muy sofisticada, incluso que él ayudó a desarrollar en nuestro propio laboratorio de fisiología. Como él, hubo mucha gente que, bueno, él sale de aquí, precisamente, para el 72, en la época en que se fueron todas nuestras gentes. ¿Y qué hace este individuo? Va a la Universidad de Washington, en Seattle, donde se había formado, en el estado de Washington, y crea uno de los programas más ambiciosos y más lindos en el desarrollo de las ciencias de la salud, de las ciencias de la salud mental, diríamos. Ahí se desarrolló todo un campo entre 4 universidades del noroeste de Estados Unidos, coordinada por él, donde las clases se daban, las neurociencias se daban por satélite. Y el coordinador era este salvadoreño nuestro que se formó en nuestro laboratorio. Bueno, doctora, vamos a hacer el primer corte y al volver, bueno, El Salvador tiene mucha gente brillante repartida en todo el mundo, pero ahora nos hablaba la doctora del profesor Freddy Martínez. Freddy Martínez. Ya regresamos, vamos a continuar conversando con la doctora María Isabel Rodríguez. Doctora, le mandan muchos saludos, se le quiere, dice, es un importante ejemplo de vida, cómo hace falta su sabiduría en la U, es un abrazo con todo cariño, invitada de lujo y demás en las redes sociales. Bueno, doctora, hablábamos de este profesor Freddy Martínez, que fue parte de este boom de estos científicos de los años 60, 70, vino la toma de la universidad, pero usted también cubrió un periodo, doctora, donde tuvo un proyecto, si no mal recuerdo, llamado de excelencia académica, que fue muy combativo, que usted quedó prácticamente sola en la votación de la
Asamblea General Universitaria cuando se esperaba un préstamo del BID para precisamente crear estos centros de excelencia. ¿Qué pasó con eso, doctora? Yo creo que esa es la mejor demostración para este país, porque yo le digo que podíamos ver ejemplos, y yo lo he vivido en otras universidades del continente que ha pasado situaciones similares. El hecho de que habíamos pasado ya todo un primer periodo de desarrollo de la universidad en sus aspectos tanto académicos como de desarrollo físico, pero llegó un momento después de estudiar mucho la situación en que teníamos que pegar un salto cualitativo en el desarrollo de la universidad. Y lo que mucha gente no entendieron, muchos grupos que yo creo que quieren a la universidad porque lo han demostrado a través de su declaración, pero no la quisieron lo suficiente para entender de qué se trataba. Se trataba de un desarrollo académico, desarrollo científico, tecnológico, que hubiera hecho de la universidad un modelo de desarrollo en la educación superior. Y como usted decía, se partía del hecho de desarrollar los centros de excelencia en campos de alta prioridad para el desarrollo del país. No es que debilitara las facultades, no, mantenía las facultades, pero estos eran centros que contribuían a su desarrollo utilizando recursos, talentos, pero atravesaban las universidades en su desarrollo e iban a generar grupos y investigaciones de alto nivel que en este momento estarían dando sus resultados. Eso requería fondos de apoyo y fue así como se discutió incluso con la propia Asamblea Legislativa, con la propia Rectoría de la Universidad. Y recuerdo que amigos queridos con quienes yo había inicialmente trabajado pensando en esto como Shafi Handal, estaban de acuerdo con esto. Recuerdo que cuando se pensó en el proyecto de financiamiento del BID, no era la primera vez que yo iba a trabajar. Había pasado 21 años de mi trabajo en organismos internacionales y conocía a fondo cómo se manejan los datos cuando hay personal claro que está trabajando por el país y que no va a entregar el país a desarrollar, como aquí se creyó, la muy, yo diría, peregrina y muy débil tesis de que eso era potencialmente posible llevarlo a la privatización de la universidad. Si ese desarrollo científico independiente es lo que nuestros países necesitan para no depender, para no ir a que se privatice o que se comercialice una institución. Hace poco que precisamente nos visitó el doctor Moncada, quien está ahorita como director, presidente del Instituto del Cáncer, de la Ciencia del Cáncer se llama, en la Universidad de Manchester, nos presentaba el esquema de la reorganización que ha hecho la Universidad de Manchester, en que se mantienen las facultades, que son estructuras muy antiguas y que se han mantenido, pero a las cuales se les han añadido modificaciones, y precisamente él me decía, todas las áreas de investigación, los núcleos de investigación, son estructuras que ahora atraviesan las facultades y no dependen de un decano los proyectos de investigación de ahí, sino que se atraviesan, utilizan realmente recursos de las facultades, las fortalecen, pero me llamó mucho la atención y dije yo, qué bueno que la gente que se opuso a aquel proyecto que desarrollamos en aquel momento pudiera escuchar al doctor Moncada y oírlo, que como un proyecto de futuro, de momento y de futuro, en una universidad tan desarrollada como la de Manchester, Inglaterra, han llegado a la conclusión de que esta es la estructura que debe apoyarse para el desarrollo de la investigación. Y
Y bueno, no ojalá. se entendió, doctora, en ese No se momento, entendió no se y creo que algunas personas no lo siguen entendiendo, porque quizás no hemos gastado suficiente tiempo en acercarnos a estas personas que creen eso y que sepan que realmente el día más trágico para la universidad fue ese día que los decanos todos, mi Consejo Superior Universitario, que había incluso trabajado conmigo y que conocía el proyecto, me negó el voto, o negó el voto al Consejo para aprobar ese préstamo. Y recuerdo con mucho dolor siempre aquella fotografía que salió en el periódico en que la única mano Era que la se suya. levantó era la mía. Estamos hablando del año 2005, si no mal 2007. recuerdo, 2007, 2006, no, 2006. Muy 2006. bien. Doctora, el 16 de febrero, que fue el aniversario de la universidad, también en algún momento las autoridades universitarias hicieron una petición a la Asamblea Legislativa para que se desarrollara la sesión solemne de este día, jueves 25 de febrero. Tenemos una nota sobre esta sesión plenaria a continuación. El 16 de febrero de 1841 fue fundada la Universidad de El Salvador. Se trata del primer y más representativo centro de educación superior. En ese marco, se realizó una sesión solemne en las instalaciones del Alma Mater. El movimiento universitario logra que en la nueva Constitución de 1950 se establezca la autonomía universitaria con la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. En la Universidad de El Salvador han estudiado líderes políticos y funcionarios del Estado que han dejado marca, convirtiéndose en un bastión del pensamiento crítico. De la Facultad de Derecho fue alumno Farabundo Martí. De la Facultad de Derecho fue estudiante Shafik Handal. Y de estas aulas universitarias salió el presidente Armando Calderón Sol. Y de estas aulas han salido diputados, diputadas, ministros, ministras, profesionales que se destacan en distintos ramos de la economía y podemos y debemos unir al país incorporando a la universidad a esa rueda del desarrollo nacional. Pertenezco a una familia de escasos recursos que si no hubiera existido quizás la Universidad Nacional, quizás no hubiera podido estudiar lo que he logrado. Por eso me siento en casa y quiero hablar como que estuviera en mi casa, como que estuviera en mi centro de estudio, porque todavía me siento parte de él. La universidad ha sido intervenida en múltiples ocasiones por las fuerzas de represión de los gobiernos militares, generando el exilio de políticos, estudiantes y académicos. Las ocupaciones militares y el constante asedio que vivió esta universidad antes y durante la reciente guerra civil, así como la asfixia económica a que ha sido muchas veces sometidas, no han doblegado al alma mater, que ha continuado trabajando y luchando por forjar profesionales capaces, comprometidos con el futuro. Creo que es la única universidad del mundo que ha sido capaz de funcionar en el exilio y graduar profesionales en el exilio. Eso no es fácil. Estudiantes, catedráticos y autoridades universitarias, durante todos estos 175 años hacia atrás, en los momentos más difíciles, fueron víctimas de represión gubernamental, intervenciones militares, ahogamiento económico. Son hechos condenables y repudiables que nunca jamás debemos volver a repetir. Por ejemplo, allá en 1845, el primer obispo de San Salvador, Jorge de Viteri y Ungo, un cura autoritario e intolerante, ordenó la expulsión de 7 jóvenes universitarios que se rebelaron a su tiranía. Historia de la Universidad de El Salvador. En manos de la comunidad universitaria hay una importante función reconocida en ley y reafirmada en la ley orgánica de El Salvador, que en el tiempo de posconflicto recuperó la función de cogobierno que le fue cercenada luego del decreto de intervención de julio de 1972. La Nacional
como también es conocida, exige de mayor presupuesto, el cual ha venido en aumento en los últimos años, principalmente para ampliar la cobertura educativa, mejorar la investigación científica, infraestructura, entre otros beneficios. La ampliación física, la ampliación presupuestaria, la ampliación de la visión del rol de la universidad es algo a lo cual debemos aspirar, estemos dentro o fuera de la universidad, porque es uno de los requerimientos para sacar el país adelante. Conozco las debilidades, conozco sus fortalezas, principalmente el problema de presupuesto que ha tenido la universidad a través de la historia. Y creo que es uno de los retos más importantes que deberíamos de llevarlos hoy los diputados que estamos presentes acá. Esto supone superar la falta de recursos financieros para atender a población principalmente en los niveles de educación con menor cobertura, uno de ellos la educación superior. Los diputados de la Asamblea Legislativa asistieron a la sesión solemne en la Universidad de El Salvador, en el 175 aniversario de fundación. En ese marco le otorgó el título de Noble Institución de El Salvador. Nombrada hoy notable institución de educación superior a la Universidad de El Salvador por la Asamblea Legislativa que sesionó en sesión solemne esta mañana en el Alma Mater. Doctora, ¿por qué es importante que todos los legisladores que hablaron, de las 5 fracciones legislativas, hablaban de la importancia de dotar de mayor presupuesto a la Universidad de El Salvador? Yo pienso que esta no es solo un compromiso de los universitarios a nivel nacional, sino yo diría regional y mundial. En este momento yo creo que hay un auge, desde el año 90 en adelante, ha venido un auge internacional, reconociendo que la educación superior es parte esencial del desarrollo sostenible de los pueblos. De manera que yo pienso que el paso que se ha dado ahora por parte de la Asamblea Legislativa, muy importante indudablemente, con el compromiso de todos los partidos, implica que ya no vamos a tener aquellas luchas por incrementos a veces pírricos del presupuesto, sino que ahora vamos a tener la posibilidad de que ya espontáneamente la Asamblea Legislativa estudie las necesidades que tiene esta universidad, que puede representar mucho para el futuro del país, pueda darle el presupuesto que realmente necesita. Pienso que eso es un compromiso para la Asamblea y para la universidad, el compromiso de trabajar con mucha seriedad, de tratar de disminuir los problemas internos que incluso en este momento la llevan a estar en una cierta acefalía, porque no se ha podido lograr elegir las autoridades que requiere la universidad en forma permanente y estamos en una situación de autoridades con un interinato prolongado que está rompiendo con la ley universitaria, porque usted sabe que para llegar a una elección de rector o de las autoridades superiores de la universidad o también las autoridades de facultades, se requiere de una serie de requisitos y una serie de votaciones que exploran la posición de todo el sector universitario para tener una opinión universal para llegar a la elección de rector. Hemos tenido el problema de que una persona, por cierto mujer, logra la votación a nivel de facultades. Solo faltaría la ratificación, llevarla a nivel de la Asamblea. Pero parece que iban a repetir una votación en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Ya la repitieron. Hay dificultades, yo creo que hay dificultades a nivel de la elección, a nivel de la Asamblea Universitaria. Bueno, pero lo importante es que la universidad debe tomar este proceso de confianza que le hace la Asamblea Legislativa para que también internamente se trabaje muy seriamente para llegar a este proceso que refleja la opinión del demos universitario. No es posible que no lleguen a un acuerdo con una elección
como lo mandan los estatutos. Los estatutos establecen una regulación, esa regulación debe ser respetada, eso debe, y nada le costaría a la universidad trabajar seriamente para lograr un consenso, que igual pasa en muchos organismos. Yo le decía aquí entre nos a usted, que hemos tenido comparaciones con universidades como, por ejemplo, una de las más respetadas universidades del continente, en donde nace el concepto de autonomía universitaria, que es la Universidad de Córdoba. Y me tocó hacer un discurso en la Universidad de Córdoba y me dediqué precisamente a hacer la comparación de las pérdidas y ganes de la autonomía de la Universidad de Córdoba. Y tiene una historia muy parecida a la nuestra, muy parecida. Doctora, tengo que ir al último corte. Al volver, yo quisiera preguntarle también algunas nuevas líneas de trabajo de la Universidad de El Salvador y otros temas. Ya regresamos, no nos cambien. La Universidad de El Salvador ha sido el tema de esta noche con la doctora María Isabel Rodríguez, quien fue rectora de la Universidad de El Salvador por 2 periodos consecutivos, desde el año 1999 al año 2007. Doctora, últimamente la Universidad de El Salvador ha tenido varias infraestructuras nuevas. Recientemente inauguraron a la Facultad de Derecho uno de sus edificios con el nombre de Farabundo Martí, uno de sus líderes históricos. También se ha inaugurado la Universidad en Línea, que entendemos usted estuvo también por esas inauguraciones. ¿Cómo ve el futuro del desarrollo de la universidad? Yo creo que hay muy buenas perspectivas. La universidad tiene proyectos bien importantes que están demostrando la capacidad de desarrollar talento de muy alto nivel. Nosotros tenemos un programa tan importante, el actual ministro de Educación fue uno de sus elementos claves desde el inicio, el programa de Jóvenes Talentos, que nos está demostrando que nuestra gente es capaz de desarrollar, es decir, son cerebros capaces de colocarse al lado de gente, de profesionales, de científicos del mundo. Y el mundo está en este momento convencido, y lo están demostrando países desarrollados, que solo a través de la ciencia, la técnica y la educación superior podemos lograr el desarrollo sostenible de nuestros países. De manera que el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo de una línea de proyectos que van a estudiar y a generar respuestas adecuadas para el desarrollo de nuestro país, puede ser una responsabilidad muy importante para nuestra universidad. Yo creo que por ahí está la parte más importante que tenemos que generar. Ahí tenemos históricamente, digamos, a corto plazo, centros como los de estudios de ciencias del mar. Usted conoció el INMARES y todo su desarrollo inicial, el de desarrollo de ciencias de la tierra, con la vulcanología, con todos estos proyectos. El desarrollo científico se creó CENSALUD, y ahí se desarrollaron proyectos. Hay varios centros de investigación en el país que tienen que tener y tal vez desarrollar una mística, una orientación de que su objetivo central está realmente alrededor del crecimiento, desarrollo de este país que tanto necesita de su gente, que está formando a través de sus centros de educación superior, y particularmente de la institución que tiene esa gran responsabilidad por tratarse de una universidad pública que es sostenida con los fondos del país, de su pueblo, ¿no? Entonces, o sea que sobre la Universidad de El Salvador pesa una gran responsabilidad. Una enorme responsabilidad. Por la formación de estos... de los cuadros que el país necesita, y para el desarrollo de investigaciones que realmente sean fundamentales para el desarrollo de este país. ¿Y qué necesitaría, doctora, la universidad
en el marco de, pues, tal vez también el intercambio, el aporte de otros países, de otras universidades, para que tenga este crecimiento? Yo empecé mi tarea como rectora con una bandera. Una era la de la transformación académica de la universidad, que nunca me abandonó, pero una que sigue siendo fundamental: unidad. Yo creo que conseguir pensamiento común, el conseguir que la universidad con todos sus sectores logre estar de acuerdo, logre trabajar juntos, logre identificarse con la institución y con sus fines, sus objetivos y el impacto que puede desarrollar para el país. Sin eso no podría la universidad dar la respuesta que el país le está pidiendo. Identificación consigo mismo como institución, con el país y con las transformaciones. Y unidad en su trabajo. Evitar lo que ocurre en muchas universidades del mundo, no es una cosa excepcional acá, y en muchas instituciones y en muchos países. Nuestro país es un ejemplo de eso. Pongámonos de acuerdo en lo que el país necesita para su desarrollo. Igual yo le diría a la universidad, pongámonos de acuerdo en lo que la universidad puede dar, en lo que puede producir. Es decir, ese es el gran defecto de la humanidad, ¿verdad? El desperdiciar esfuerzos en luchas estériles, a veces luchas intestinas que no conducen a nada, y que juntos pudiéramos hacer mucho por nuestro país y por la humanidad entera. Por eso no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué hacer para lograr trabajar juntos con un pensamiento común, evitando los golpes bajos, diría yo? Doctora, usted en algún momento estuvo haciendo una especie de la historia de la educación superior en el país, con toda su trayectoria, con su vida académica, su aporte a la ciencia con investigaciones que están alrededor del mundo, el tema de Chagas y otros. ¿Cómo va este trabajo, doctora? También con ese defecto que nos caracteriza a los salvadoreños, que a veces por entrar en un proyecto abandonamos otros. Ese está medio abandonado, pero le aseguro que regresaré a ello porque el tiempo se me está acabando y necesito utilizarlo al máximo. Tendría que tener un equipo también de jóvenes al lado que estén impulsando esta investigación, doctora. Sí, a duras penas alcanza uno a tener algunos. Yo tengo la suerte de tener asistentes que han sacrificado sus momentos y que me ayudan mucho, porque yo digo que todo el trabajo, y no me canso de decir que en mi vida he hecho, no es trabajo solo mío, es trabajo de todos. Usted fue testigo y partícipe de mi vida cuando estuve en la universidad y en el Ministerio de Salud, y sabe que fue trabajo de todos. Y creo que eso lo debíamos de pensar todos. Usted tiene una frase que siempre repetía, que decía, las personas crecemos cuando tomamos de los demás y les damos lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo es la frase? Díganos para finalizar. Yo siempre he pensado que el trabajo individual no existe, que el trabajo es producto de todos, y que mi mayor estímulo han sido los jóvenes trabajando conmigo, y en los que aparentemente como docente, yo como conductora de investigación, he sido el motor, pero sin ellos ese motor no hubiera funcionado. Entonces, gracias a todos ellos porque me han acompañado a lo largo de mi vida toda. Muy bien. Doctora, muchas gracias por haber aceptado la invitación esta noche. No, gracias a ustedes para ponerme en comunicación con la gente a través de Gente Ve, a la que tanto respeto y quiero. Muy bien. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia de la doctora y de ustedes, sobre todo, que siempre conozcan puntos de vista de las y los funcionarios que aquí nos acompañan y que tienen toda una trayectoria y tienen mucho que decirle a este país.
Recuerden que esta entrevista se retransmite mañana a las 7 de la mañana por este mismo canal y a las 7 de la noche habrá una nueva entrevista. Agradecemos mucho su presencia. Hasta el día de mañana.